Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su clase favorita, la clase del profesor Roberto, su youtuber favorito. Les esté yendo súper bien, tengan la oportunidad de estar disfrutando estas actividades en línea, tanto como yo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor, particularmente hablando de una ponencia que he presentado en diferentes eventos, incluyendo el Congreso Nacional de Fisioterapia del año inmediatamente anterior, que se llama Envejecimiento del músculo esquelético y el entrenamiento de la fuerza, ¿verdad? Una perspectiva de lo funcional a lo práctico. Pues antes de poder hablar de entrenamiento de la fuerza en el adulto mayor, es muy importante entender que el envejecimiento biológico del cuerpo humano trae consigo unas repercusiones que afectan de manera significativa lo que es la funcionalidad y la expectativa de vida de las personas, ¿verdad? Particularmente el envejecimiento es un proceso deleterio biológico de todos los seres vivos, ¿verdad? Y que básicamente se caracteriza por un detrimento en la función de cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Causado por múltiples factores y indudablemente el sistema musculoesquelético y el sistema neuromuscular están dentro de ese paquete que son afectados de manera directa con el paso del tiempo. De manera general podemos entender que la combinación de funciones entre la integridad del sistema musculoesquelético y el buen funcionamiento del sistema neuromuscular trae consigo obviamente lo que es el desarrollo de esas capacidades biomotoras y esas cualidades físicas que permiten al cuerpo humano interactuar con su entorno, ¿verdad? Que entre mayor sea su desarrollo, mayor será su integridad, mejor va a ser la capacidad de desenvolvimiento del ser humano con el entorno que lo rodea y las barreras que asimismo el entorno le propone al cuerpo humano, y son factores que determinan en gran medida la capacidad funcional de un individuo, la funcionalidad. Entre más fuerza, mejor coordinación, más equilibrio, más flexibilidad y resistencia, el nivel de funcionalidad de un individuo será mucho mejor. Es por eso que cuando nosotros evaluamos tanto la integridad del sistema neuromuscular como el músculo esquelético, normalmente hablamos de pruebas de funcionalidad, pruebas funcionales, que normalmente digamos que tenemos la oportunidad de medir, de evaluar, de identificar falencias, ¿verdad? Y normalmente sabemos que en los adultos mayores estas, digamos, capacidades biomotoras están en un deterioro permanente, ¿verdad? Que incide directamente en lo que puede ser la salud física del individuo. Para nosotros poder tratar de entender de qué manera, desde nuestra perspectiva y de nuestro rol como fisioterapeutas, podemos impactar directamente la funcionalidad del adulto mayor, tenemos que tener presente de que el envejecimiento biológico va a afectar de manera directa, ¿verdad?, el desarrollo de la fuerza, de la resistencia, de la flexibilidad, ¿verdad?, y que la mejor modalidad para poder tener un impacto positivo en ese deterioro es el entrenamiento de dichas cualidades. Particularmente vamos a estar hablando de la fuerza como, digamos, que el factor clave determinante para que los sistemas de nuestro cuerpo, ¿verdad?, como particularmente el músculo esquelético, el neuromuscular, gocen de integridad, o sea que la fuerza es reflejo de la integridad de estos dos sistemas, y que pues la fuerza básicamente nos permite ejecutar los movimientos en los cuales nuestro cuerpo puede básicamente permitir el movimiento. En esta imagen puede ver lo que sería el más evidente cambio en el envejecimiento del cuerpo humano con relación a lo que es las características morfológicas del sistema musculoesquelético, que evidentemente podemos denotar de que la pérdida de la masa muscular, ¿verdad?, con relación a este músculo, ¿verdad?, en un corte transversal tomado por imagenología especializada, resonancia magnética nuclear, podemos observar de que el cuerpo humano, ¿verdad?, va perdiendo la masa muscular a medida que va envejeciendo.
podemos estar hablando que después de los 60 años podemos estar perdiendo entre un 10 y un 15% de masa libre de grasa por año. Eso significa de que hay un periodo en particular donde el efecto, ¿verdad?, del envejecimiento está afectando directamente la integralidad de la función del músculo esquelético, debido a que hay una relación directa entre la masa muscular y la producción de fuerza y la funcionalidad, ¿verdad? Este trastorno nosotros normalmente lo asociamos al concepto de sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La pérdida de la masa muscular, ¿verdad? Y asimismo de la fuerza. Si perdemos unidades contráctiles, perdemos lugares donde se pueda generar tensión y producir fuerza. Eso significa que entre menor sea nuestra masa muscular, menor será la producción de tensión y asimismo menor será la producción de fuerza. Este concepto de sarcopenia, digamos que ha venido teniendo obviamente una metamorfosis con relación a lo que hoy en día, desde el punto de vista funcional, se relaciona directamente con las habilidades psicomotrices, psicomotoras y de posibilidades de interacción del cuerpo humano, ¿verdad?, con el entorno, y se ha extrapolado un concepto que digamos que me gusta mucho de manera personal por el hecho de que puede dimensionar de manera más acertada lo que es el impacto del envejecimiento biológico con relación a lo que es la función e integridad del sistema musculoesquelético neuromuscular, que es la dinapenia, ¿verdad? Si nosotros asociamos el concepto de el prefijo dina, hace referencia a movimiento, y penia hace referencia a pérdida de. Entonces básicamente es la pérdida del movimiento asociado no solamente a la masa muscular y la fuerza, ¿verdad?, sino que trae consigo repercusiones en la movilidad de las articulaciones y en otras cualidades físicas asociadas, y también obviamente en lo que sería la capacidad funcional e independencia física. Eso quiere decir que la dinapenia es un trastorno que afecta directamente a los que son los adultos mayores y que, digamos, de una u otra manera se trata de impactar para poder frenar, ¿verdad?, este círculo de pérdida de masa, de fuerza, de masa, que puede ser desastroso para la integridad y funcionamiento del sistema musculoesquelético y las habilidades funcionales de un adulto mayor. A continuación vamos a ver de manera puntual cuáles son esos cambios desde el punto de vista morfológico, fisiológico, bioenergético que pueden estar afectando la funcionalidad del adulto mayor y que directamente se asocian a lo que sería, ¿verdad?, ese sistema locomotor que permite el movimiento y la interacción con el entorno, ¿verdad? Las adaptaciones morfológicas del sistema musculoesquelético, que normalmente son las palpables, las visibles, las que fácilmente podemos evaluar, se asocia a la reducción del área de sección transversa tanto anatómica como fisiológica. Eso quiere decir que vamos a tener un músculo que ha perdido anchura. Eso significa que tiene menos números de miofibrillas paralelas una al lado del otro para poder generar tensión. La pérdida del área o la reducción del área de sección transversa se asocia con una pérdida de la masa muscular de manera directa. El número total de fibras musculares se va atenuando, se va disminuyendo. Eso significa que vamos a tener menos células musculares donde se generen contracciones musculares y donde de una u otra manera se pueden generar los procesos biológicos que afectan, ¿verdad?, lo que sería la capacidad funcional del sistema musculoesquelético. El número de fibras musculares, digamos que en el cuerpo humano tiene un número determinado. El crecimiento y el aumento de la fibra muscular, ¿verdad?, en cuanto a tamaño se asocia directamente al entrenamiento de la fuerza. Sin embargo, cuando perdemos fibras musculares es difícil de ganar nuevas fibras musculares, o digamos biológicamente casi que no posible, por el hecho de que digamos que el fenómeno de aumento del atrofismo de la masa muscular del músculo esquelético se asocia al aumento del tamaño y no al número total de células. En ese contexto podemos asociar directamente a que el número de fibras perdidas pues trae consigo repercusiones funcionales de gran envergadura, porque no vamos a poder recuperar el número de fibras musculares, ¿verdad?, sino que podemos afectar de una u otra manera el tamaño de las fibras que nos quedan.
Claro, el tamaño de la fibra se asocia directamente a la reducción de sarcómeros y de miofibrillas, ¿verdad? Unas fibras musculares con pocas miofibrillas es una célula pequeña, es una célula que genera menos fuerza y que tiene menor capacidad de interactuar desde el punto de vista funcional y que tiene normalmente una tasa de activación menor, que produce obviamente lo que sería menos tensión y que ofrece digamos que unos comportamientos más débiles al momento de tener respuestas rápidas o potentes, o tener, digamos, respuestas excéntricas o desaceleradoras. Asimismo, pues el tamaño de la fibra se asocia directamente a la reducción del número total de sarcómeros, sabiendo que dentro del sarcómero es donde se da el proceso fundamental de la contracción muscular a través de la interacción de las proteínas contráctiles, ¿verdad? Y entre menos sarcómeros tengamos, menos posibilidad de generar tensión. Entonces eso básicamente va a impactar no solamente lo que es la producción de fuerza desde el punto de vista morfológico, sino desde el punto de vista neuromuscular también, debido a que las células realmente no se generan contracciones, no se acortan, sino hay una comunicación directa con el sistema nervioso, ¿verdad? Y la función del mismo hacia el músculo esquelético. Es por eso de que el envejecimiento musculoesquelético trae consigo efectos negativos en lo que es la cantidad de unidades motoras alfa, particularmente las que inervan a las células musculares más grandes, ¿verdad? Tipo 2, las que tienen normalmente la posibilidad de inervar, digamos, con mayor velocidad a células que tendrían mayor respuesta de contracción. Al reducirse el número total de unidades motoras, particularmente las alfa, ¿verdad? Las motoneuronas alfa, tendremos más dificultades para inervar las fibras musculares grandes que se asocian con las altas producciones de fuerza, las contracciones rápidas, ¿verdad? Que permiten obviamente a lo que es el ser humano ponerse de pie, ¿verdad? Subir unas escaleras, producir gran cantidad de fuerza, responder rápido ante un evento adverso como puede ser, digamos, un tropezón y evitar una caída. Es por eso que es muy factible que un adulto mayor se tropieza, tenga muchas posibilidades de caerse por el hecho de que tendrá menos posibilidad de reaccionar a través de una inervación directa, rápida y ágil. Asimismo, podemos asociar directamente que el envejecimiento biológico del sistema neuromuscular está afectando la inervación, la capacidad de inervación, aumentando también el número de unidades motoras de bajo umbral. Eso quiere decir de que de una u otra manera esas unidades motoras que inervaban rápidamente se van viendo reemplazadas por células que tienen una capacidad de enviar impulsos nerviosos más limitada, más lenta, y que consigo traer repercusiones, digamos, en la capacidad de respuesta muscular, afectando directamente lo que es la producción de la fuerza, ¿verdad?, del ser humano y la capacidad de la fuerza rápida, la potencia del músculo esquelético. El factor de crecimiento de las células nerviosas, ¿verdad?, de las motoneuronas, la neurotrofina, que afecta directa también el crecimiento del músculo esquelético y la producción de fuerza, se ve reducida. Eso significa de una u otra manera que la capacidad adaptativa del sistema neuromuscular se reduce, impactando de manera directa, ¿verdad?, lo que es la capacidad contráctil del músculo. Y también el factor inhibidor de leucemia, que es básicamente el LIF factor de crecimiento, que asocia directamente con las posibilidades del músculo esquelético de adaptarse a estímulos cuando se someten, digamos, de una u otra manera a altas producciones de fuerza, ¿verdad? Eso no significa que el ser humano envejecido pierda capacidad adaptativa, ¿verdad? O la pierda totalmente, no. Se reducen esas capacidades porque, digamos, de una u otra manera, los estímulos que se asociaban al mantenimiento de esta capacidad funcional se van reduciendo con el envejecimiento biológico. No obstante, claro, está claro pensar de que el entrenamiento de la fuerza de una u otra manera puede afectar todos estos cambios deleterios del envejecimiento. Algunos factores metabólicos que afectan directamente al músculo esquelético se ven, digamos, que visibles, o se ven sus repercusiones a nivel biológico de manera general, hablando de unos u otros factores como, digamos, que la capacidad del músculo para obtener y utilizar la energía. De esa manera podemos asociar directamente a la fácil o la rica o la muy sensible fatigabilidad del músculo esquelético del adulto mayor. O sea, esa capacidad reducida de generar fuerza y de soportar el esfuerzo durante mucho tiempo.
Algunos de los factores que se asocian a esa capacidad, digamos, aumentada de fatigabilidad o la rápida fatigabilidad, se asocian directamente con la capacidad del músculo de sintetizar y producir y utilizar energía. La capacidad oxidativa se reduce. Eso quiere decir que las fibras musculares que utilizan principalmente el metabolismo aeróbico reducen su capacidad y su función y también su tamaño por la poca activación. Eso se ve básicamente, digamos, comprometido por la reducción total del número de mitocondrias y también de otros factores asociados a la actividad de enzimas aeróbicas, ¿verdad? A la reducción total de, digamos, de la actividad de dichas enzimas y también de la reducción obviamente de factores asociados a la perfusión sanguínea y el transporte de oxígeno desde las fibras, ¿verdad? Desde los capilares adentro de la fibra muscular, ¿verdad? Y también de la disposición y la capacidad del músculo esquelético para obtener y almacenar el glucógeno y activar las vías rápidas de metabolismo anaeróbico. En pocas palabras, todos esos cambios, ¿verdad? Tanto a la disponibilidad de la materia prima para producir energía como el oxígeno, como la capacidad reducida de las enzimas, ¿verdad? Para sintetizar la energía y mediar los procesos biológicos de metabolismo aeróbico y anaeróbico. Es más, la cantidad de energía utilizable en el músculo esquelético se reduce a la medida que disminuye el tamaño, en el sentido que entre menor sea el tamaño, ¿verdad? Menor va a ser la posibilidad del músculo para almacenar energía y menor será la posibilidad del músculo de soportar un esfuerzo por la reducción de la capacidad funcional y el aumento de la fatigabilidad. Eso básicamente reducirá las posibilidades generales funcionales del músculo. Las alteraciones adaptativas, digamos que básicamente pueden reflejar un poco de lo que hemos estado hablando, es que saben ustedes de manera en general de que los cambios a nivel morfológico y funcional, digamos, van a la mano y se deben a una serie de adaptaciones, ¿verdad? Biológicas intrínsecas del músculo esquelético que se ven influenciadas por la tensión mecánica, la mecanotransducción y algunos factores asociados a, digamos, que las respuestas inmunológicas y reparación de los tejidos del cuerpo humano. Bueno, al envejecer nuestro cuerpo, esos cambios, esas capacidades adaptativas se reducen por la inhibición, la reducción de estos factores inmunológicos y de reparación que permiten de una u otra manera permitir que el músculo genere nuevas proteínas contráctiles, ¿verdad? Aumente el número total de sarcómeros y miofibrillas y aumente las posibilidades de generar fuerza. Entonces, pues, algunos factores que se asocian a esa reducción se ven reflejados por la inhibición o la inactividad o reducción de los factores de crecimiento tanto de los fibroblastos como el insulínico tipo 1, fundamentales para el crecimiento de la masa muscular, ¿verdad? Asimismo, el factor de crecimiento nervioso se ve atenuado y la actividad general fagocitaria que ayuda a lo que será el proceso de regeneración y reparación de los tejidos. Esto nos generará una capacidad adaptativa reducida. En esta, digamos que esquema podemos sintetizar de una u otra manera que las alteraciones desde el envejecimiento, desde el punto de vista morfológico, se asocian a la reducción de la masa muscular y aumenta la denervación desde el punto de vista neuromuscular, lo que se ve reflejada en una capacidad reducida de generar tensión de fuerza muscular. Las alteraciones metabólicas y miogénicas se ven, digamos que de una u otra manera reflejadas en la reducción de la energía total del músculo esquelético y una reducción en la reparación, la capacidad readaptativa del músculo esquelético, reduciendo la capacidad del músculo para generar de una u otra manera cambios favorables a, digamos que, al interactuar con el entorno para poder obviamente generar fuerza. Esto, digamos que trae consigo una reducción en la capacidad funcional, por el hecho que el adulto mayor tendrá, digamos que entre mayor sea el impacto de estos cambios, de estas alteraciones, menor será su capacidad funcional, menor será su calidad de vida, menor será su independencia física y la expectativa de vida será menor. Entonces, a este punto podemos asociar, ¿será que hay alternativas que puedan de una u otra manera no detener? Porque al final y al cabo el envejecimiento es irreversible, ¿verdad? Todos vamos a envejecer, todos vamos a tener estos cambios, ¿verdad? Pero que sean menor o mayor medida depende de factores asociados a nuestro estilo de vida, a nuestros comportamientos. Teniendo presente que de una u otra manera el entrenamiento físico, particularmente el entrenamiento de la fuerza, puede de una u otra manera generar efectos sobre las adaptaciones morfológicas, ¿verdad? O cambios morfológicos, neuromusculares, metabólicos y adaptativos miogénicos. Eso significa de que
al interactuar el cuerpo, el ser humano que va envejeciendo con el entrenamiento físico, puede tener obviamente una capacidad de, digamos, de respuesta a nivel musculoesquelético neuromuscular que revierte no es la palabra es ralentiza, ¿verdad? Pone como en cámara lenta, para decirlo de esa manera, todos estos cambios a nivel, digamos, de la función y estructura, ¿verdad?, del músculo esquelético, reduciendo de eso el impacto que va a tener el envejecimiento en la capacidad funcional, en la calidad de vida, en la independencia física y prolongando, aumentando la expectativa de vida de ese adulto mayor. Este círculo vicioso que se asocia no solamente a lo que pasa por sí solo en el cuerpo humano cuando va envejeciendo, ¿verdad?, sino que se puede asociar a qué factores agravan esa condición y que pueden traer consigo repercusiones tan negativas que pueden, digamos, que afectar de manera directa lo que es la vida del ser humano. Pues lo podemos asociar a, digamos, que a factores como la inactividad física, que todos sabemos que acrecienta obviamente el riesgo y la velocidad del deterioro de las funciones biológicas, y particularmente un adulto mayor inactivo físicamente es un adulto mayor candidato para que todos estos cambios se den en mayor magnitud, ¿verdad? Esto trae consigo una pérdida de la dependencia funcional que aumenta el riesgo de caídas. Las caídas están influenciadas directamente con una fragilidad musculoesquelética que puede generar de una u otra manera fracturas. Las fracturas causadas por esa fragilidad y esas caídas normalmente generan ansiedad y depresión, trastornos mentales que pueden influenciar directamente a mantener un estilo de vida sedentario, un bajo autoestima y así un poquito de gasto energético semanal, lo que acrecienta el desarrollo de enfermedades crónicas, ¿verdad? Como digamos que agrava el desarrollo de estas enfermedades, porque, digamos, seamos sinceros, muchos adultos mayores ya llegan con patologías cardiovasculares o crónicas de otro tipo de base, y lo que genera obviamente la fragilidad musculoesquelética o el impacto del envejecimiento en el músculo esquelético, ¿verdad?, es agravar todas estas condiciones, impactando la expectativa de vida y generando muertes prematuras. ¿Cómo impactamos este círculo vicioso? Sí lo podemos impactar, claro que sí, podemos impactarlos a través del entrenamiento de la fuerza, porque desde ya tenemos que tener claro de que es la mejor alternativa no farmacológico para poder impactar el buen funcionamiento de órganos y sistemas, y en el sistema musculoesquelético no existe mejor herramienta para revertir el efecto del envejecimiento biológico que el entrenamiento resistido, ¿verdad? El entrenamiento de la fuerza normalmente se caracteriza por el aumento de la actividad de fibras musculares tipo 2B, que normalmente son las fibras que menos utilizan los adultos mayores. Y al utilizar esas fibras vamos a poder de una u otra manera impactar la generación de fuerza, aumentando las posibilidades del músculo esquelético de responder a estímulos que requieren alta producción de fuerza en menor cantidad de tiempo. O sea, estímulos rápidos, vigorosos, potentes, que pueden prevenir hasta una caída. ¿Cómo podemos entrenar la fuerza? ¿Cómo podemos ayudar al aumento de la fuerza? Pues a través del entrenamiento resistido en sus diversas modalidades, ¿verdad? A través de pesas, a través de resistencias elásticas, a través del propio peso corporal, a través de instrumentos o herramientas o máquinas en el gimnasio o en nuestro centro de acondicionamiento, donde tengamos la posibilidad de prescribir y direccionar el entrenamiento, ¿verdad? ¿Qué modalidades de entrenamiento normalmente son recomendadas en el adulto mayor? Pues se habla mucho hoy en día del entrenamiento convencional, incluyendo ese entrenamiento convencional lo que sería el entrenamiento concurrente, que incluye una fase aeróbica dentro de la sesión. El entrenamiento convencional se caracteriza, entre otras cosas, por combinar contracciones concéntricas y excéntricas a un ritmo controlado, a una velocidad controlada, y que permita la utilización de varios grupos musculares en una misma sesión. El entrenamiento de la potencia es una variabilidad de una evolución del entrenamiento convencional de manera progresiva, donde las contracciones concéntricas se realizan de manera explosiva, de manera rapidísima, la manera más rápida de hacerla, y que, digamos, que han demostrado un gran impacto en las adaptaciones neuromusculares, ¿verdad? Y en la que es la respuesta a la capacidad contráctil del músculo en el menor tiempo posible, lo que ha aumentado la capacidad funcional del riesgo y la reducción del riesgo de caídas. Y el entrenamiento reactivo, que es una propuesta de que hoy en día se ha hablado mucho,
Se habla mucho de entrenamiento reactivo en el deporte, pero ¿será que esto se puede adaptar al adulto mayor? ¿Será que el entrenamiento reactivo es una buena herramienta para el adulto mayor? Pues ya llegaremos allá en esta presentación, pero ténganlo presente de que hoy en día el entrenamiento reactivo está mostrando efectos tan buenos y duraderos como el entrenamiento de la potencia y el convencional, y que obviamente requiere unas especificaciones en cuanto a la metodología diferentes que digamos que vamos a tratar de entender. El entrenamiento convencional de por sí se asocia directamente a lo que es la reducción de la sarcopenia o la pérdida de la masa y la función musculoesquelética, ¿verdad? Normalmente tiene unas particularidades a nivel de la ejecución. Normalmente se tiene que controlar la velocidad de contracción. No es simplemente coger una mancuerna, una resistencia elástica y hacer tantas repeticiones como tú quieras, sino que tiene que tener unas especificaciones para que se pueda garantizar de una u otra manera el efecto o el impacto positivo de la mecanotransducción, o sea, la tensión mecánica que genera una respuesta a nivel morfológico, neuromuscular y también metabólico. Eso quiere decir de que en condiciones normales una contracción controlada puede impactar de manera positiva en la función musculoesquelética en, digamos que en un ámbito, en un contexto, digamos, de direccionamiento adecuado de las contracciones o de control sobre las mismas, ¿verdad? Otras particularidades del entrenamiento convencional es que aumentan la fuerza dinámica máxima. Eso quiere decir que el ser humano va a tener la posibilidad de en el músculo esquelético generar más tensión y más fuerza, aumentando de una u otra manera el área de sección transversa. De una u otra manera por el hecho de que en el entrenamiento convencional podemos jugar con la velocidad de las contracciones y la relación entre las mismas, y podemos buscar de una u otra manera más adaptaciones morfológicas en un tipo en particular cuando prolongamos contracciones excéntricas que cuando priorizamos contracciones isométricas y concéntricas, que ganan más rápido unidades motoras reclutadas. Generalidades de este tipo de entrenamiento, pues bueno, se tienen que trabajar por encima del 70%. Eso quiere decir de que el adulto mayor, cuando hace una serie de al menos 15 repeticiones, en la repetición número 10, número 11, él tiene que sentir ya el esfuerzo, tiene que sentir fatiga. De una u otra manera, el 70% de un adulto mayor es una intensidad manejable que normalmente requiere monitorización permanente, en el sentido de que tiene que haber como un feedback permanente de la percepción del esfuerzo del adulto mayor y una monitorización, si se puede, de los signos vitales. Eso significa que si nosotros mantenemos un esfuerzo físico de esta intensidad durante un ejercicio en particular que requiera obviamente este volumen, ¿verdad? Pueda realizarse hasta 3 series cuando tenemos un adulto ya avanzado o que ya ha evolucionado positivamente, que en el entrenamiento, o sea, en el sentido de que ya es un adulto mayor que tiene, ¿verdad?, ejercicios resistidos hechos con anterioridad y que se ha adaptado de manera positiva, vamos a poder garantizar el efecto del entrenamiento convencional en mayor magnitud. ¿Cuántos ejercicios se recomiendan? Oye, de 8 a 10 ejercicios, no solamente 2 ejercicios, 3 ejercicios. Si el adulto mayor está iniciando el programa, puedes hacer 8 ejercicios, claro, con muy baja intensidad. Esto sería en la fase adaptativa inicial. Pero si estamos hablando ya de un adulto mayor con adaptaciones previas y que ya se ha acostumbrado al entrenamiento, puedes trabajar de 8 a 10 ejercicios, pero no del mismo grupo muscular. Puedes trabajar, y en teoría, grupos musculares grandes, ¿verdad?, con digamos, a una cuenta en una sesión de ejercicios, 2 grupos musculares grandes y 2 grupos musculares pequeños. 2 ejercicios por cada grupo muscular, una velocidad controlada y una intensidad moderada. Eso te va a garantizar de que el músculo esquelético va a responder al entrenamiento convencional. ¿Qué tipo de resistencia es la adecuada? Pues bueno, esto ya es relativo y hace mucho de lo que sería el gusto, la individualidad de cada sujeto al tipo de resistencia, pero yo inicialmente recomiendo peso libre y resistencia elástica, ¿verdad? Entrenamiento convencional en movimientos, digamos, simples, en un único plano, una sola articulación trabajando para que se pueda adaptar el cuerpo humano a ese tipo de esfuerzo. Si es un adulto que siempre fue sedentario, esto sería la mejor alternativa para que él pueda, digamos, iniciar una preadaptación a lo que serían los ejercicios resistidos e ir progresando de manera lineal, ¿verdad? Tanto parámetros asociados a la carga como parámetros asociados a la metodología, en el sentido de que ya puedes realizar posteriormente ejercicios biarticulares, ya puedes realizar posteriormente ejercicios donde pueden haber
cambios en cuanto a la velocidad de ejecución dentro de la misma serie, cosas que afectan directamente la respuesta, teniendo en cuenta de que este factor, el tipo de resistencia, será clave para progresar el entrenamiento convencional al entrenamiento de potencia. Intervalo de recuperación en adultos mayores normalmente se recomienda un intervalo de entre 1 minuto 30, ¿verdad? Máximo 2 minutos de recuperación a esta intensidad. El intervalo de recuperación será siempre proporcional a la intensidad de trabajo y el número de repeticiones. Entre mayor sea la intensidad, menor es el número de repeticiones, mayor será el intervalo de recuperación. Eso con el objetivo obviamente de impactar la cualidad física. Aquí que queremos mejorar fuerza. Definitivamente lo inicial, tú no necesitas tener gran masa muscular. Tú lo que necesitas es tener un músculo con gran calidad. Calidad que es en este caso un aspecto muy importante a lo que sería la capacidad de reaccionar el músculo a su entorno y a su requerimiento desde el punto de vista mecánico. Te recomienda que esto se pueda hacer al menos 2 sesiones cada semana. Estos parámetros de esta revisión que me gustó mucho, pues básicamente se asocian directamente a lo que estuve explicando anteriormente. Algo que me llama mucho la atención es que en relación al tiempo de recuperación entre ejercicio y ejercicio, ¿verdad? Perdón, entre sesión y sesión. Y que los autores de este artículo recomiendan de que es muy importante reclutar los grupos musculares tanto de hombro como de cadera, no solamente el cuádriceps, glúteo, bíceps y tríceps, sino que se puedan involucrar los músculos del hombro, ¿verdad? Los de la cadera, los del tronco, y que el músculo cuando se activa de manera vigorosa les deja al menos esas 48 horas de recuperación para volver a hacer una sesión. Ellos dicen de que 4 sesiones, hasta por 4 sesiones a la semana, se pueden realizar de manera controlada, ¿verdad? En los adultos mayores que tengan una excelente capacidad funcional y que tienen menor riesgo con relación a sus comorbilidades o sus patologías asociadas de tipo crónico. Eso quiere decir que un paciente con una hipertensión controlada, ¿verdad?, puede realizar 2 a 4 sesiones de entrenamiento físico, ¿verdad?, previo a una adaptación. Eso quiere decir de que tú obviamente comenzarás con sesiones, 1 a 2 sesiones por semana, e irás obviamente aumentando al plazo de que va aumentando el periodo total de tu programa de entrenamiento. Una de las variabilidades del entrenamiento convencional puede ser el entrenamiento excéntrico, ¿verdad? O el entrenamiento de carga negativa. Eso quiere decir de que podemos realizar los mismos ejercicios teniendo obviamente una profundización en las contracciones excéntricas. Esto se recomienda normalmente en adultos mayores que ya han iniciado un programa de entrenamiento convencional y que se han adaptado de manera adecuada a los ejercicios y que saben ejecutar los ejercicios. ¿Qué hacemos aquí? Pues con la misma intensidad prolongamos el doble de la contracción concéntrica, la contracción excéntrica. Perdón. Prolongamos el doble de la contracción concéntrica, o sea, si dura 1 segundo, le llevamos a la contracción excéntrica el doble, 2 segundos. Haciendo lo que normalmente se llama como entrenamiento negativo, el trabajo negativo, que va a generar, ¿verdad?, una tensión mecánica, una mecanotransducción más vigorosa con mayor daño, que normalmente se asocia a un cambio morfológico de mayor envergadura y una capacidad céntrica desaceleradora mayor. Lo que en condiciones normales es pero muy positivo para la salud. Todos estos estudios en este metaanálisis, ¿verdad?, que cito, hablan directamente a que están, digamos, a favor del entrenamiento resistido convencional con relación a lo que serían las respuestas funcionales. O sea que los adultos mayores que entrenan el entrenamiento de la fuerza a través de mecánicas tradicionales o convencionales aumentan de una u otra manera su capacidad funcional de manera importante, lo que significa de que ya es un cambio favorable para la salud y la integridad física de los adultos mayores. Las respuestas morfológicas también se ven reflejadas en menor medida, pero son acompañantes de los cambios funcionales que, como les digo yo, no son tan importantes como el cambio funcional. Es más importante la adaptación funcional que la adaptación morfológica. No creas que porque no estás ganando masa muscular el adulto mayor no está ganando fuerza, no. Ten presente que los cambios a nivel de la producción de fuerza no se deben solamente al tamaño del músculo, sino a unidades motoras, ¿verdad?, reclutadas, las actividades, digamos, que de reparación y regeneración del tejido, el mantenimiento de parámetros asociados a la capacidad energética del músculo de sintetizar y producir energía, y de por sí eso es un gran cambio a la salud física y que puede tener un impacto positivo en la salud.
El entrenamiento de la potencia básicamente es el mismo entrenamiento convencional, los mismos movimientos, los mismos ejercicios, pero a diferencia, ¿verdad?, de la ejecución anterior, la contracción excéntrica tiene que ser explosiva. O sea, que tienen que hacer una contracción excéntrica explosiva. Concéntrica explosiva. O sea que la fase de acortamiento del músculo se tiene que hacer lo más rápido posible. Imagínate tú cualquier ejercicio, una sentadilla, ¿verdad? Y que la fase concéntrica, o sea, cuando la persona sube, ¿verdad?, después de haber bajado excéntricamente, lo haga en el menor tiempo posible. Ahora te preguntarás, oye, ¿y eso qué tan bien es para el cuerpo del adulto mayor? Pues créeme de que las contracciones rápidas mejoran la coordinación intra e intermuscular, lo que genera un aumento en la capacidad de respuesta muscular, aumentando la reacción, digamos, la respuesta-reacción muscular, que permite un acortamiento más rápido, lo que en términos funcionales reduce la posibilidad de que ese adulto mayor se caiga. Porque tú al final, cuando tienes digamos, un tropiezo, un adulto mayor, lo que necesita es una capacidad de responder rápido, de manera veloz, para evitar caerse. El entrenamiento de la potencia te garantiza esa adaptación, que va acompañado de un aumento progresivo de la capacidad funcional. Esto no se lo pongas en la primera sesión a tu paciente, usuario, cliente. No, esto tiene que ser una progresión del entrenamiento convencional, tradicional, cuando ya el adulto conozca la ejecución de los movimientos, sea en máquina, en resistencia, peso libre o resistencia elástica, y que pueda una u otra manera ejecutar de manera adecuada el movimiento, que lo haga dentro de parámetros asociados al confort, ¿verdad?, que se sienta bien al ejecutar los movimientos y que impacte una u otra manera lo que es, digamos que, las cadenas musculares. O sea, que entre mayor sea el número de músculos involucrados en una respuesta rápida, potente de un ejercicio, sea una sentadilla, sea un ejercicio de flexión con aducción, con flexión de cadera, de hombro, flexión de codo con flexión de hombro, pues entre mayor sean esos músculos reclutados activos al mismo momento, la reacción o la respuesta intramuscular se aumentará y se adaptará en mayor medida. Eso significa que el entrenamiento de la potencia no es exclusivo de deportistas, sino que en adultos mayores está siendo obviamente un objeto de estudio y que ha mostrado unos efectos muy interesantes en lo que es las adaptaciones funcionales del adulto mayor, particularmente en la capacidad de respuesta y en la prevención de caídas. En este metaanálisis podemos hablar, ¿verdad?, de que muchos autores están a favor, ¿verdad?, de lo que sería realizar contracciones rápidas en relación a la fase concéntrica de un ejercicio, lo que está mostrando de que los adultos mayores están teniendo adaptaciones funcionales muy importantes en esta modalidad de entrenamiento. El entrenamiento de la potencia también ha generado cambios relacionados con lo que sería ¿verdad?, las características morfológicas del músculo esquelético, entrando donde que hay adaptaciones también en cuanto a lo que es el tamaño y la calidad del músculo. Recuerden, cuando hablamos de calidad es que el cambio morfológico sea proporcional al cambio funcional, y que no necesariamente para tener gran producción de fuerza tienes que tener un músculo grande. Tienes que tener un músculo, ¿verdad?, que tenga una buena capacidad de respuesta y que sea capaz de generar una alta cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. El entrenamiento reactivo es digamos que la progresión final en cuanto a hemos adaptado el músculo del adulto mayor digamos, en funcionalidad y en respuesta, ¿verdad? Esto sin lugar a dudas es la mejor manera de prevenir caídas, mucho más allá que el entrenamiento de la potencia. Se ha encontrado que las adaptaciones, la capacidad adaptativa del sistema neuromuscular, el entrenamiento reactivo es mucho mayor, tanto en las actividades excéntricas como concéntricas. ¿Qué es el entrenamiento reactivo? Básicamente la adaptación del entrenamiento pliométrico a lo que es la capacidad del adulto mayor. Profesor, ¿eso quiere decir que vamos a poner a saltar a los adultos mayores? No necesariamente es eso. La cuestión es que a diferencia del entrenamiento de potencia, cuando se ejecutan contracciones concéntricas rápidas, el entrenamiento reactivo requiere
contracciones concéntricas rápidas repetitivas después de un estiramiento del músculo. Eso significa que cuando ejecutamos una tarea, imagínate tú una sentadilla rápida, subes, al momento que bajamos vamos a estimular obviamente a lo que es el cuádriceps a un estiramiento previo rápido para generar una contracción vigorosa o rápida que pueda generar hasta un salto. Eso depende del adulto mayor, las condiciones individuales y de salud general, y que se pueden controlar de muchas alternativas. Con muchos aditamentos podemos controlar hasta el impacto de una caída después de una sentadilla, ¿verdad? No obstante, digamos, lo que quiero llamar aquí, digamos, que sea, digamos, objeto de análisis, es que el entrenamiento reactivo ejecuta esas contracciones repetitivas, vigorosas, rápidas, concéntricas, luego una contracción excéntrica controlada con un final, con un estiramiento final. Eso significa que al final de la excéntrica, básicamente el músculo se deja vencer por la resistencia, sea peso libre, resistencia elástica o propio peso corporal o máquina, ¿verdad? Y después de ese vencimiento que te dejas caer al músculo, viene una respuesta rápida del músculo a través de una contracción concéntrica vigorosa que en condiciones normales es un estímulo a lo que nosotros conocemos como el ciclo de estiramiento, acortamiento, ¿verdad? Que se ve básicamente reflejada en esa capacidad de contraer, de responder rápido, ¿verdad?, al músculo esquelético. Tú imagínate una flexión de codo tradicional. Inicias con una concéntrica rápida, vas bajando la contracción excéntrica prolongada y en los últimos 20 grados de la extensión del codo dejas caer la resistencia. Antes de que cumplas el arco completo, tú respondes con una nueva contracción concéntrica rápida y lo repites 10 veces. Un ejemplo. Ahí no solamente estás trabajando la potencia, sino estás trabajando la fuerza reactiva, esa capacidad del músculo de responder a un estiramiento. Y es lo que sucede cuando te vas a caer. El músculo aumenta su actividad, su posibilidad de respuesta después de un estímulo que se pueda asociar a la pérdida de equilibrio, ¿verdad? Que normalmente trae consigo una actividad, una respuesta concéntrica rápida para poder evitar. Se han encontrado que el entrenamiento pliométrico adaptado hasta adultos mayores de 80 años han resultado con un nivel de entrenabilidad muy alto. Eso quiere decir de que han respondido de manera muy adecuada al entrenamiento y su capacidad funcional la han aumentado de manera significativa. ¿Y cómo podemos evaluar esta capacidad funcional? Pues sencillo, con el test de sentarse y levantarse en 30 segundos, que es algo que vamos a estar realizando, viendo, porque es muy importante para cuando nosotros prescribimos el entrenamiento de la fuerza en los adultos mayores, ¿verdad? Es simplemente ver ¿cuántas sentadas y levantadas puede hacer un adulto mayor, particularmente el ciclo completo, que es después de estar sentado te pones de pie y te vuelves a sentar, ¿verdad? En 30 segundos en una silla. Haz de cuenta, si un adulto mayor no ejecuta más de 5 sentadas y levantadas en 30 segundos, ¿verdad? Y los hace muy lento, y los hace con dificultades, y que digamos que llega un punto donde pasan 15 segundos y nada más hizo 2 repeticiones y para la prueba, pues un adulto sarcopénico, no tengas la menor duda. Pero si un adulto realiza 15 repeticiones con buen ritmo, buena velocidad y buena respuesta, con una sensibilidad muy adecuada al ejercicio, sin cambios visibles y que, digamos, de una u otra manera afecte su capacidad cardiovascular en el momento, tenemos un adulto con una capacidad funcional muy acorde, digamos, a lo que serían las necesidades digamos, esto sí sería muy subjetivo al rango de edad o a la edad o el deterioro o la magnitud del deterioro que pueda tener a una edad determinada. Entonces el entrenamiento reactivo, digamos que tiene actualmente en la evidencia varias cosas que tienen mucha, digamos que importancia a nivel metodológico al momento de prescribir el entrenamiento de la fuerza, ¿verdad? Se ha encontrado de que el entrenamiento reactivo en las mujeres es muy eficiente para reducir ese déficit funcional que con relación a los hombres tiene mayor impacto, entre otras cosas por el efecto directo de los cambios hormonales después de la menopausia, el envejecimiento de las mujeres mucho más acentuado después de la menopausia, porque bueno, sabemos todo el papel del estrógeno, de los estrógenos, y de qué manera pues el déficit de estas hormonas pues viene a generar repercusiones en la capacidad funcional de las mujeres, ¿verdad? El entrenamiento reactivo para mejorar la respuesta sensorial de rodilla es óptimo. Las personas que tienen estilos de vida activos se adaptan mucho más rápido al entrenamiento reactivo y aumentan los picos de capacidad funcional mucho más veloz y mucho más prolongado que los adultos sedentarios, ¿verdad? Y que
Las personas que son inactivas, pues bien, las adaptaciones no son las mismas, no tienen la misma magnitud, pero al final son cambios positivos, ¿verdad? Claro, la recomendación que les digo al momento de realizar estas contracciones rápidas, vigorosas, con fase excéntrica controlada y una liberación al final de la fase excéntrica, requieren una preparación muscular previa. O sea que esto sería, en el orden de, digamos, de metodológico, sería el tercer eslabón después del entrenamiento convencional, entrenamiento de la potencia. Entonces, de manera general, podemos concluir de que todas las modalidades de entrenamiento van a impactar de manera positiva lo que es la integridad y función del músculo esquelético y del sistema neuromuscular y musculoesquelético, a su vez, valga la redundancia. No obstante, ¿verdad? Podemos decir que las modalidades más avanzadas, como el entrenamiento de la potencia, de la fuerza explosiva, de la fuerza reactiva o el pliométrico adaptado, ¿verdad?, va a generar estos cambios de mayor medida, en mayor magnitud, y van a impactar positivamente la calidad de vida, la capacidad funcional del individuo y la salud física, lo que prolonga obviamente lo que sería la expectativa de vida, y el riesgo de caídas lo disminuye. Eso al adulto mayor es magnífico y tenemos la herramienta en nuestra mano, ¿verdad? Podemos leer un poco más sobre este tema en un artículo publicado hace ya 3 añitos, de que básicamente explico todos estos fenómenos en mayor medida, en mayor detalle, a punto de vista metodológico conceptual, y que lo pueden encontrar anexo, adjunto obviamente a lo que es el link a este video, y subido en el aula extendida de la Universidad Simón Bolívar, y que puedan obviamente tener acceso a esta información. Bien, esto es el almuerzo de mí hoy, así que lo voy a disfrutar por ustedes. Estén muy bien, espero que hayan disfrutado del videíto de Profesor Roberto, su youtuber favorito. Estemos en contacto y nos veremos en un próximo encuentro.